Bienvenidos a tu programa Cimientos Correctos. Gracias a Dios por tu vida y vamos a darle gracias a Dios que Él es bueno y es maravilloso. Simplemente levanta tus manos y dile al Señor Jesucristo, te amo. Estoy aquí para honrarte, estoy aquí para aprender de ti, estoy aquí por ti, para ti y te doy gracias por este día. Cuando tú te levantes cada día, levanta tus manos antes de que abras la boca y salga algo, ¿verdad? Por ahí, levanta tus manos ahí en la cama y dile, gracias Señor por este día. Te pido y recibo de tu gracia sobrenatural y ¿sabes qué va a pasar? Que viene, ahora sí que gasolina del cielo, te va a invadir, te va a inundar de fuerzas, de vitalidad. Antes de que digas alguna cosa negativa, antes de que digas, ay, ¿por qué? Otro día, ay, me siento, ay, no puedo. No, guarda tu boca, si no va a salir nada bueno, mejor no hables, ¿verdad? Pero levanta tus manos ahí donde estás y dile, gracias Señor por este día. Quita tus ojos de toda tu necesidad, de tus problemas, de tus angustias, de tus pesares, de lo que pasa en nuestra sociedad y levanta tus ojos al cielo y mi abuelita siempre decía, atrás de la tormenta, allá atrás de la tormenta estaban las nubes oscuras, el cielo todo negro, y ella siempre decía, atrás de la tormenta está Tata Dios. Entonces, atrás de las tormentas, más allá de lo que tú y yo podemos ver con nuestros ojos limitados, naturales, está Dios y a Dios no le toma nada por sorpresa. Él es bueno y para siempre su misericordia. Y Él está esperando que nosotros levantemos nuestra vista y confiemos en Él, que pongamos nuestros ojos en el autor y en el consumador de la fe. Dios tiene cosas buenas, así que créelas, decláralas sobre tu vida, empieza a declarar sobre tu vida lo que quieres ver. Si tú abres tu refrigerador y dices, pues es que mi refrigerador está vacío, pues ya no digas que está vacío, entonces empieza a ver lleno y dile, ay, tomate viene, lechuga viene, carne viene, empieza a declararlo. Y a lo mejor la gente se va a reír, vas a decir, bueno, ¿y cómo que funciona eso? Nada más por declararlo. Nosotros estamos viendo cómo Dios creó al hombre, cómo Dios creó todo lo que existe. Y Dios, Él hablaba, decretaba, y la palabra que es Jesucristo hecha carne, el verbo, antes no se llamaba Jesucristo, era el verbo o la palabra que se encarnó, que se hizo carne, que habitó entre nosotros. Él ejecutaba y hacía todo lo que el Padre decía. Entonces, si el Padre decía, hágase la luz, Jesucristo o la palabra salía del Padre y hacía la luz. Dios decía las lumbreras o el agua, las criaturas. Entonces Jesucristo era el que la hacía, el que ejecutaba esa palabra por el poder del Espíritu Santo. Trabajaba con Él. Entonces todo lo que nosotros vamos a hacer empieza decretando algo. Y Dios nos ha dado el poder en nuestra boca para decretar vida, para decretar muerte, para ir en pos de la bendición o ir en pos de la maldición, ir en pos de la vida o ir en pos de la muerte. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién es responsable de eso? Tú y yo somos responsables. Estamos creando muerte al decir, ay, no tengo, no podemos, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Quién nos va a ayudar? Empiezas a declarar muerte en lugar de empezar a declarar vida. Todo lo puedo en Cristo. Con Él soy nueva criatura, con Él soy más que vencedora. Con Él yo voy a tener cosas hermosas y preciosas, las tengo en Él y las voy a ver manifestadas. Y empiezas a declarar sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tu suegra, sobre tu suegro, ¿verdad? Sobre tu mamá, sobre tus hermanos, sobre ti mismo. Empiézale a profetizar a tu cuerpo, empiézale a decir a tu cuerpo qué es lo que quieres que haga. ¿Sí? Nosotros tenemos la autoridad y estamos viendo que tenemos la autoridad, el poder para hablarle a las cosas y hablarle a las cosas lo que no se ve, lo que no es y decirle que sea hecho. Entonces, si tu cuerpo no quiere funcionar bien y no quiere moverse bien y tus rodillas no quieren alinearse y trabajar bien, empiézale a hablar a tu cuerpo y empiézale a ordenar rodillas sanadas. Rodillas empiecen a funcionar bien, o rodillas se alinean y le hablas al menisco y le hablas a los ligamentos y le hablas a los tendones y le hablas a cada parte, a cada hueso, ¿verdad? Si no sabes, tú nada más dile, trabaja en el nombre de Jesús. No tienes que decirle cada partecita, pero tus rodillas
trabajan, funcionan, obedecen en el nombre de Jesús. Y te vas a sorprender de que tu cuerpo te va a empezar a responder, tu cuerpo va a empezar a obedecer el decreto y la palabra que tú digas. Y así es como nosotros en todas las áreas de nuestra vida tenemos que empezar a declarar y a decretar lo que queremos ver de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? No vamos a estar declarando cosas y decretando cosas que están fuera de la voluntad de Dios, fuera de la palabra de Dios, fuera del contexto de la palabra de Dios. Vamos a ver este día cómo Dios es hombre, cómo Dios se hizo carne, ¿verdad? En Jesucristo, en el libro de Juan, ve conmigo al libro de Juan, en el capítulo 1, vamos a leer la palabra que dice en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando? Del Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. Ahora lo conocemos como Jesucristo, lo conocemos como Cristo, como el Hijo de Dios. Pero antes era la palabra o el Verbo, ¿sí? Entonces dice que todo lo que existe fue hecho por Él. Dios lo decretaba y Él lo ejecutaba, Él lo hacía. También me dice aquí que desde el principio era Dios, estaba con Dios, no nació o no vino ni empezó a existir hace 2000 años. Desde la eternidad es Dios y desde la eternidad está con Dios, ¿verdad? Entonces, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero ¿cómo lo hizo Dios? Si nos vamos al libro de Génesis, vamos a ver cómo lo primero que empezó a relatar aquí en el libro de Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y te dice cómo estaba la tierra, estaba desordenada, estaba vacía, había tinieblas, estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios dice que se movía por la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿qué fue lo que hizo? Sacó una varita mágica y dijo, luz. ¿Verdad que no? Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y luego vio Dios que la luz era buena. Entonces, si tú empiezas a leer en el primer capítulo de Génesis, cómo creó Dios las cosas, las creó con su palabra. Él las hablaba y la palabra, el verbo salía de Él y las ejecutaba. El Espíritu Santo salía de Él y las ejecutaba. La ocasión que Dios me enseñaba, pues qué es la Trinidad, ¿verdad? Podemos tener muchas teologías y muchas doctrinas y Dios es tan sencillo, ¿verdad? Tú lees la palabra y así es. No te tienes que quebrar ahora sí que la cabeza, ¿verdad? Para tratar de entenderla. Él te dice, impon manos y pones manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué manera? Tú pon las manos sobre el enfermo y el enfermo sanará. ¿Quién lo va a sanar? Dios. Entonces, tú lo lees y la haces. Y es tan simple, es tan sencillo que cualquier niño lo puede hacer, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, cuando yo le preguntaba al Señor o cuando me enseñaba acerca de la Trinidad, y te digo que hay muchas doctrinas y demás, y de una forma tan sencilla el Señor explicó, bueno, soy Dios, la palabra está dentro de mí, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo también entra en el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando dijo somos tres en uno, salió el Espíritu Santo, salió el Señor Jesucristo, y somos tres en uno, ¿verdad? No te tienes que quebrar la cabeza, ¿verdad? Es tratar de explicar, es tan simple. Y así como Él es, así somos nosotros. Somos espíritu, somos alma y somos un cuerpo. Somos un espíritu, tenemos un alma y también tenemos un cuerpo. Somos tres en uno, igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y algo que el Señor Jesucristo vino a hacer, Dios vino a unir lo que es el cielo y la tierra y lo unió ahora en nosotros para poder manifestar el cielo aquí en la tierra. Y lo vamos a ver un poquito más adelante.
aquí vamos a ver cómo los títulos, hay dos títulos que podemos usar. El título de Hijo de Dios, que a veces lo leemos en la palabra de Dios, que así se refiere a Jesucristo, o también se refiere como Hijo del Hombre. Y los dos se refieren al Señor Jesucristo. El primer título, como Hijo de Hombre, enfatiza su naturaleza humana, su aspecto físico, y el título de Hijo de Dios enfatiza su divinidad y la presencia de Dios Todopoderoso que habitó en el cuerpo de Cristo. Jesucristo existió antes, desde el comienzo de los mundos, ¿verdad? Como te decía, y Él creó todas las cosas. Y quiero que vayas conmigo ahí al libro de Colosenses, está después de ahí de Filipenses, está el libro de Colosenses. Ve conmigo ahí al capítulo 1 y vamos a leer el versículo 16 y 17. Al leer las Escrituras, pues nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, nos trae revelación. Muchas veces podemos decir, bueno, es que yo no la entiendo, no la comprendo, por eso no la leo. No, esa es una excusa que tú estás poniendo para no pasar tiempo, para no meterte con Dios, porque Él hace sabio al sencillo. Y dice la palabra de Dios que todo el que tiene hambre y sed de justicia va a ser saciado. Entonces, si tú tienes hambre de Dios y tú buscas en la palabra de Dios, Él te va a saciar, Él te va a llenar, Él te va a revelar. El Señor Jesucristo, Él hablaba a través de parábolas y le hablaba a la gente en un lenguaje que lo pudieran entender. Entonces, cuando tú leas la palabra, lo estás leyendo y el Señor te va a hablar a ti de una manera tan simple, de una manera natural en lo que tú conoces, en lo que tú vives, en lo que tú experimentas, en tus labores, en tu oficio, en tu trabajo, en tu profesión. De muchas maneras te va a hablar el Señor, no te va a hablar en el griego, ni en arameo, ni en nada de eso, ¿verdad? Sino te va a hablar en tu lenguaje natural, en tu lenguaje común que tú entiendes, ¿verdad? Entonces, así es como Dios se va a comunicar con cada uno de nosotros. Así que no pongas pretextos, ¿verdad? Busca a Dios. Dice la palabra de Dios, y Él es la imagen del Dios invisible. Aquí me está hablando acerca de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. ¿En quién fueron creadas? En Jesucristo. Las que hay en los cielos, dice, y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él existen, en Él subsisten, en Él son, ¿verdad? Por Él, para Él y para Él son. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga que la preeminencia. En todo tiene el primer lugar Él. Y Él tiene que ser el primer lugar en tu vida, en todo. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, toda la gloria, toda la majestad. Él es la expresión manifiesta de la gloria, del poder, de la unción, del poder de resurrección de Dios mismo. Dice, y por medio de quién, de Él, del Señor Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, eso es lo que ahora tú y yo tenemos, ¿sí? Tenemos al Dios Todopoderoso habitando en nosotros, y Él es el primero, en Él somos, en Él estamos, en Él nos movemos. Toda la gloria y la majestad que Dios es, que se va a expresar, ya están en nosotros. El cielo y la tierra están unidos aquí en nosotros. El Espíritu de nosotros y el Espíritu de Dios se unieron. El Padre en nosotros se unió en nuestro cuerpo, en nuestra alma, para formarnos, para moldearlos y ahora para poder expresarnos. Y algo que el enemigo ha hecho por tantos años, tantos siglos, es engañarnos de que solamente unos cuantos, los escogidos, los ungidos, son los que van a ser usados por Dios, los que se preparan,
Que por cierto, si no te has preparado, te invito a que te prepares en el Instituto Bíblico que tenemos aquí en Palabra de Vida. Ven y prepárate, te va a hacer bien, porque vas a pasar, no es tanto el conocimiento del que te vamos a llenar, porque es un instituto práctico, ¿verdad? Pero te vas a llenar y vas a estar bajo la unción del poder del Espíritu Santo. Y cuando tú seas lleno del poder del Espíritu Santo, vas a ir por todo el mundo y vas a ser un testigo fiel, un testigo verdadero del poder, del amor y del poder de resurrección del Señor Jesucristo. Así que ven y prepárate, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Entonces, tú y yo tenemos toda esa plenitud que la vamos a manifestar, la vamos a dar a conocer, la vamos a enseñar, cuando hablamos estamos creando. O creas vida o creas muerte. Cuando tú decretas, el ejército celestial va a estar a tu favor para pelear por ti, para pelear contigo, y que tú lo envíes a destruir toda fortaleza y toda obra de maldad. Así como Jesús, que es el Verbo hecho carne, hizo, dijo, decretó, manifestó, así tú y yo. Mira, vamos a la palabra de Dios y vamos a regresar al libro de Juan. En el libro de Juan, en el capítulo 1, van a ser varios versículos. Simplemente al leer la palabra de Dios te trae revelación, te va a dar enseñanza. Y cuando tú la empiezas a leer, el Señor te cautiva, se va revelando a ti, te va abriendo el panorama, te va iluminando, te va dando luz, ¿verdad? Y las tinieblas, la incredulidad, todo lo que pueda haber en nosotros, desaparece, porque donde llega la luz, las tinieblas huyen. Y si tú tienes alguna falta, por ejemplo, estás batallando en las finanzas, estás teniendo problemas en tu economía, en cómo administrar, en cómo pues ahorrar o cómo hacer las cosas, tomar decisiones sabiamente, pues métete a la palabra. Porque si tenemos una falta o tenemos problemas en una área es porque nos falta palabra, revelación y conocimiento de Dios en esas áreas. ¿Quieres saber cómo educar a tus hijos? Cómo enseñarlos, cómo irlos conduciendo por el camino de Dios, por la vida y también en el camino que ellos tienen que andar, no nada más desde la iglesia, sino en todas las áreas de su vida. Y tienes problemas en esas áreas es porque te falta palabra de Dios en esas áreas. Métete a la palabra y el Señor se va a revelar a ti y te va a enseñar. Dice la palabra de Dios en Juan 1, del 1 al 18, dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿De quién iba a dar testimonio? ¿De él mismo? No, sino de la luz que es Cristo. Cristo es la luz del mundo que fue enviada aquí y donde Él llega, las tinieblas huyen, ¿verdad? Dice, a fin de que todos creyesen por Él. ¿Por quién vamos a creer? Por el Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. Dice, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa luz es la que tú y yo necesitamos, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que nos alumbre, que nos dé luz para que las tinieblas que nos tienen cegados, para que ese velo de hechizo, ese velo de oscuridad, ese velo de incredulidad sea quitado y entonces podamos ver claramente lo que Dios tiene, podamos verlo a Él claramente y reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Rey. Pero mientras tengamos ese velo, ese hechizo que está sobre nuestros ojos, esas escamas se tienen que caer y entonces vamos a ver como en un espejo, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver a Jesucristo. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció, ¿sí? Y me encanta leer eso porque si Satanás hubiera sabido
que era el plan de Dios, ¿verdad? Era un misterio que Dios sabía, que los ángeles sabían, pero que Satanás no sabía, los demonios tampoco sabían, y por eso no lo detuvieron, sino a Jesús no lo hubieran matado, lo hubieran promovido, lo hubieran puesto en un castillo, en un palacio para que gobernara aquí en esta tierra, y en ningún momento hubieran dejado que lo matara, ¿verdad? Pero lo llevaron a la muerte, y así se cumplió el propósito glorioso y el propósito divino para el cual fue creado, para el cual vino a esta tierra, perdón. Dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú y yo lo recibimos a Él, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Que nos dio potestad, nos dio el derecho, ahora es nuestro derecho el ser hechos hijos de Dios. Si ahora somos hijos de Dios, antes éramos hijos de ¿quién? Bueno, eso te lo dejo de tarea, ¿verdad? Pero dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Hay doctrinas, ¿verdad? Que hablan acerca de, bueno, pues Dios te predestina para decir quién va a ser salvo y quién sí, quién no. Pero cuando tú lees la palabra de Dios se te abre y Él nos predestinó para que todos seamos seamos hechos hijos de Dios, para que seamos como Él es, no para que Él va a estar en el trono diciendo, sí, tú no, tú sí, tú no. Entonces, como tú sí te vas a salvar, pues a ti sí te ayudo. Y como tú no, pues estás amolado desde que naciste. Pues claro que no, Dios no es así, ¿verdad? Si no, Jesucristo no hubiera venido a morir por todos. Dice que Él vino a morir por todos, no por unos cuantos. Y Él no quiere que ninguno perezca, pero que todos procedan a un arrepentimiento verdadero. No se trata del problema si es la iglesia o es el pastor, decía un anuncio que vi. No se trata de la gente ni de nadie. Tú y yo tenemos que examinar nuestra vida y reconocer que somos pecadores. Ya sabemos, por eso andamos pecando bien a gusto, ¿verdad? Y lo hacemos muy bien, pero tenemos que reconocer, nos tiene que caer el velo que tenemos y decir, perdóname, necesito al Señor Jesucristo, necesito un Salvador. Hay personas que a lo mejor dicen, bueno, pues mi vida está perfecta, está bien, pues sí, he cometido pecado, pero pues no me va mal, tengo dinero, tengo esto, tengo lo otro, pues todo lo que yo he hecho lo he logrado por mis recursos, por mis fuerzas, por mi habilidad, porque le he echado ganas, porque ha sido mi trabajo. Y sin darnos cuenta, ¿verdad? Que todo lo que tenemos, todo, absolutamente todo, el que te dio la vida fue Dios. El que te puso los talentos y habilidades fue Dios. El que te ha dado la capacidad para crear riquezas ha sido Dios. Nada más que tú y yo la usamos para el enemigo, la usamos para Dios, usamos la sabiduría que Él nos ha dado para el enemigo o para Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que llegar a un punto donde reconozcamos que Dios en su infinita misericordia nos ama y nos quiere dar una nueva oportunidad y reconozcamos al Señor Jesucristo. La tierra no lo pudo contener, el infierno no lo pudo detener, ¿verdad? Ni destruir, ni impedir, no lo retuvo. Él destruyó todo principado, toda potestad. Él despojó públicamente al enemigo. La Biblia me dice que el Señor Jesucristo, cuando Él murió, Él descendió a las partes más bajas del infierno. Él descendió a lo profundo y Él despojó públicamente al enemigo. Y Él le quitó las llaves, ¿verdad? De la muerte, de la tumba. Le quitó las llaves al enemigo y Él venció. Y si tú pudieras ver lo que ocurrió cuando Él descendió, cuando Él fue a predicarle a los espíritus encarcelados, ¿verdad? Imagínate, si no te lo has imaginado, si no has visto esa escena, pero Juan el Bautista acababa de morir en esa época.
estuvo con Jesucristo, lo conoció. Entonces imagínate a Juan el Bautista descendiendo ahí en el seno de Abraham, con Moisés, con David, con todos los profetas, diciendo, yo lo vi, yo estuve con él, ya lo vi, ya me tocó, está ganando, está haciendo milagros, está haciendo eso, está haciendo lo otro, pronto viene, ¿verdad? Y cuando Jesús se aparece, ya Juan el Bautista les estaba predicando acerca de quién, del Mesías, que ya lo había visto, que ya lo había experimentado, que había compartido, que había anunciado esa palabra para que Él se manifestara, y a Él le tocó presenciarlo. Él vio los milagros, Él vio las maravillas, Él supo de Él, y Él, cuando Él llegó al seno de Abraham, empezó a predicarles a todo el mundo, decirle, es maravilloso. Así que cuando Jesús fue ahí a predicarles, tuvieron que recibir esa palabra, creyeron en Él, ¿verdad? Y bueno, fueron trasladados del seno de Abraham al cielo con el Señor. También cuando Él descendió a las partes más bajas del infierno, se tardó 3 días en resucitar. Se tardó 3 días el enemigo para juntar a todas sus jerarquías, imagínatelos. Pero en el momento que Él extendió su mano, fuego de Dios, que es el amor de Dios, derritió las caras de los demonios. Y hay gente que sí los ha visto, ¿verdad? Están derretidos. Entonces, el Señor despojó públicamente al enemigo. Está vencido en tu vida. No tiene poder sobre ti, nada más es el poder que tú le has dado porque tú le has creído las mentiras y has dicho, es que yo no puedo hacer nada porque Él me hace hacer todo esto. No es cierto. Dale una vuelta, dale la espalda al pecado, dale la espalda a lo que estás haciendo y vas a ver la gloria de Dios. Entrégale tu vida a Cristo. Yo quiero decirte, entrégale tu vida a Cristo. No hay mejor, no hay otra cosa mejor que entregarle nuestra vida a Cristo. Él murió y resucitó por ti. Él te ama y te está esperando con los brazos abiertos. Y solamente tienes que decirle, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Y Él viene a ti.